eh, amables miembros de la Cámara de Comercio eh, han, han respondido alrededor de unas 350 empresas o representantes de las empresas de la membresía. Qué bueno, estamos muy contentos. La convocatoria muy importante para este nuevo webinar de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Yo soy Julio Vidal, ejecutivo de la Cámara, y le doy la bienvenida a nombre del presidente Jean-Pierre Leinadier y de su nueva junta directiva. Hay que recordar que tenemos nuevo presidente desde el pasado jueves 21 de mayo, y nosotros continuamos con esta modalidad de webinars informativos en diferentes disciplinas, en la parte empresarial, en la parte comercial, incluso en la parte emocional, pero también, perdón, lo hemos hecho en la parte laboral, sobre todo en la parte laboral, y volvemos ahora con la parte laboral, con esta presentación Retorno a la nueva normalidad laboral y los protocolos de salud. Tenemos la gran oportunidad de contar con nosotros con la licenciada Giovanna del Carmen Miranda Garzola. Ella nos va a hablar sobre este tema, un tema sensitivo, un tema crítico. Estamos volviendo en la segunda etapa, estamos esperando la tercera etapa, y todas las empresas están muy interesadas en conocer cuáles son los cambios, si los hay, ¿verdad? Y cuáles son las modificaciones. Hablemos un poquito de Giovanna. Ella es abogada de la firma Rivera Bolívar y Castañedas, especialista en Derecho del Trabajo, y también tiene una maestría, muy importante esto, tiene una maestría en Prevención de Riesgos Industriales y Seguridad Ocupacional. Y digo muy importante porque tiene pertinencia con el tema que vamos a estar conversando, y miembro de la Comisión Laboral del CONEP. Ella va a estar tratando sobre el tema de las guías de salud, normativas de salud ocupacional, y también sobre los protocolos del MINSA, últimas disposiciones en los temas tanto de salud como en los temas relacionados con la actividad laboral. Giovanna, gracias por acompañarnos. También quiero agradecer a la firma la oportunidad que nos ha dado de poder contar con ustedes. Es un tema muy importante de actualización. Quisiera decirle a los participantes que tienen la oportunidad de utilizar el chat, y también preguntas y respuestas que está aquí mismo en este programa de Zoom, de tal manera que pueden hacer sus preguntas allí. Ella va a estar hablando alrededor de unos 40 minutos, aproximadamente 35 minutos. Y una vez que ella termine, vamos a entrar entonces en el periodo de preguntas y respuestas. Disfrútenlo, buenos días y adelante, Giovanna. Gracias, Julio, por la introducción. Muy buenos días a todos los participantes, a todos y a todas las participantes. Quiero, en primer lugar, agradecerles que compartan con nosotros unos minutos de la mañana de hoy, en el cual, como Julio bien comentó, vamos a tratar o abordar el tema relativo al retorno, nueva normalidad laboral y los protocolos de salud. ¿Por qué? Porque son muchas cosas que tenemos que tomar en consideración ahora que se están reactivando los diferentes bloques económicos. En este sentido, quiero comentarles que en el año 2017, la Organización Internacional de Trabajo configuró una comisión para el futuro del trabajo. Esta comisión tenía puntos claves que debía estudiar, y dentro de esos estaban las nuevas formas de trabajo, las ramificaciones institucionales de la cambiante naturaleza del trabajo, porque aunque no lo creamos, el mundo del trabajo es muy cambiante y todo eso se debe a los temas de la tecnología también. Estaba el tema del aprendizaje a lo largo de la vida del trabajador. Esto tiene mucho que ver con las competencias, las calificaciones por competencias, una mayor inclusión, pues ya todos saben a qué nos referimos, la igualdad de género, un tema muy en boga, también la medición del empleo, el bienestar de los seres humanos, lo que es el papel que cumple la protección social universal en el futuro del trabajo, por un futuro de trabajo estable y justo. ¿Por qué traigo a colación este tema y empiezo por aquí? Porque sin duda, cuando se estuvo viendo esta comisión, no se trató nada sobre lo que estamos actualmente viviendo, sobre nuestra nueva normalidad laboral, que dicho sea de paso es una nueva normalidad para todo en nuestra vida. El COVID ha cambiado totalmente nuestra forma de vivir. Tenemos que adaptarnos al nuevo
a la nueva normalidad, y ahí me trae a colación, me viene a la memoria la famosa teoría de Charles Darwin, el que tenemos que adaptarnos al medio ambiente para poder sobrevivir. Y algo de eso hay aquí, aunque ya han pasado más de 150 años de que él sacó esta teoría con todos sus retractores. Sin embargo, traigo a colación esto, ¿por qué? Porque como bien dice el director general de la OIT, ha cambiado el panorama. Y ahora lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a un gran reto. ¿Y cuál es ese reto que nos enfrentamos ahora mismo? Nos enfrentamos al reto de buscar la forma de cómo nos vamos a proteger del virus, a nosotros, nuestras familias y conservar la fuente de empleo. Es importante el tema pues, de la fuente de empleo, que tenemos que conservarla, y esto es una labor y un trabajo que tenemos que hacer entre todos. No puede ser un solo sector por un lado, el otro sector por el otro lado, no. Todos juntos tenemos que lograr mejores días para nuestro país, pues para el mundo también. Bajo estos parámetros y tomando en consideración que cuando sale a la luz todo el tema del COVID, nuestro código de trabajo no tenía o no contaba con normas específicas que trataran o regularan un tema como este, o sea, un tema trascendental. ¿Cuándo fue la última pandemia? Hace ciento y tantos de años que fue la última pandemia que se dio en el mundo, y ahora se da esta. Obviamente ninguna legislación está preparada, ni tenía las normas, las disposiciones, ni la experiencia. Entonces el gobierno con el ensayo y errores, con los aciertos y desaciertos, ha emitido una serie de normas y disposiciones que son las por las cuales se va a regir nuestra nueva normalidad. Hay algunas de estas normas a las que voy a hacer referencia, que ya ustedes las conocen, ya ustedes tienen conocimiento. Sin embargo, voy a referirme nuevamente a ella de una manera muy rápida. ¿Y por qué me refiero? Porque los protocolos o el protocolo de salud que se está requiriendo actualmente, que es el protocolo para preservar la higiene y la salud en el ámbito laboral para la prevención contra el coronavirus, así como los lineamientos que ha establecido el Ministerio de Salud relativos a el retorno a la normalidad de las empresas post-COVID-19, hablan de todos, o recogen, por decirlo de alguna manera, parte de las disposiciones que ya han sido vistas quizás por ustedes en algún momento dado o tienen algún conocimiento. Empezamos entonces con las normas legales. Aquí vamos a desplegar una serie de normas legales. No son todas las disposiciones que han sido aprobadas o emitidas por el gobierno, porque si mi memoria no me traiciona, creo que hay aproximadamente unas 45 a 50 disposiciones, y todos los días vemos que sale una nueva norma. Incluso para nosotros, a los abogados, a veces resulta un poquito complejo, porque bueno, ¿cuál aplico? ¿Cuál es la norma? ¿Qué cambió? ¿Qué no hubo? Entonces, empiezo con la primera norma, que es el decreto 71. Recordarán que el decreto 71 es aquel que reglamenta de manera temporal el artículo 159 del Código de Trabajo, que como veremos más adelante tiene mucha importancia. Está el decreto ejecutivo 78 del 16 de marzo del 2020, que establece medidas de carácter laboral para evitar el contagio del COVID en las empresas en el país. En mi opinión, este es uno de los decretos fundamentales por los cuales se rige nuestra nueva normalidad laboral, porque de allí, como veremos, deviene la creación del comité. Está también la resolución 137 del 16 de marzo. Esta resolución para mí también es importantísima. ¿Por qué es importantísima? Porque es la que nos da la base, es la que adopta el protocolo para preservar la higiene y la salud en el ámbito laboral para la prevención ante el COVID. O sea, nuestro protocolo sale de allí. También tenemos el decreto ejecutivo 500, pues, que es el que, como todos ya saben, ordenó el cierre temporal de los establecimientos, y que así posteriormente fue modificado manteniendo dicho cierre con las excepciones ya establecidas. Otra de las normas que tenemos es el decreto ejecutivo 85. El decreto ejecutivo 85 modifica el decreto ejecutivo 71. También nos acompaña la resolución
405 del 11 de mayo del 2020, que es otra de las normas pilares aquí, que es la que establece los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas post-COVID en Panamá. El decreto ejecutivo 96 del 15 de mayo del 2020 es el que establece un proceso laboral especial, temporal, para la reapertura gradual de las empresas en Panamá. O sea que ya estamos viendo que no solamente es el tema de los protocolos, los lineamientos, sino que hay un proceso especial para la reapertura. En este mismo orden de ideas está la resolución 154, más reciente, ya que es del 20 de mayo, que es la que adopta el formulario básico para los requisitos para el cumplimiento de los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas post-COVID. Esta resolución 154 fue modificada en su artículo 6 e igualmente introduce 2 artículos más por la resolución 155 del 25 de mayo, o sea que fue posterior. También tenemos que no está puesto aquí, pero es importante comentarlos, son los decretos que ordenan la reactivación de las diferentes actividades económicas, como lo es el bloque 1 y el bloque 2, que fueron cuya reapertura fue ordenada mediante la resolución 453 del 29 de mayo para el bloque 2 y la 423 del 13 de mayo para el bloque 1. Visto así, pues de manera general, lo que son las normas, pasamos entonces a ver lo que es. Antes de entrar al decreto ejecutivo 78, quiero comentarles rápidamente lo que nos establece el decreto ejecutivo 71. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver la importancia que tiene. El decreto ejecutivo 71 del 13 de marzo de 2020 es el que reglamenta, como les dije, el artículo 159. Es muy importante porque ella lo que hace es que adopta el acuerdo temporal para la modificación de la jornada de trabajo. Esto nos permite modificar la jornada de trabajo mediante un acuerdo que vamos a suscribir con los trabajadores, que puede ser suscrito con el sindicato cuando existe el sindicato, o puede ser firmado por la totalidad de los trabajadores que se encuentran en la empresa o que van a ser afectados, digamos, por esta reducción de la jornada de trabajo. Lo importante de este punto es que la jornada de trabajo puede ser disminuida. Hay que hacerlo por escrito. Ese escrito tiene que ser registrado ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, el punto aquí es el siguiente. Nosotros tenemos que establecer en el artículo 3 la gradualidad o la manera como vamos nosotros a ajustarnos al horario de trabajo, es decir, cómo vamos a volver, mejor dicho, o cómo vamos a recuperar gradualmente la jornada de trabajo. Este punto es muy importante, debe ser enviado al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral vía web creo que tenemos algún problema de comunicación. No sé si me están escuchando. ¿Sí me escuchas? Perfecto. Pensé que habíamos salido un momentito del aire. Bueno, esto es lo importante de este decreto, que se hace entonces vía web al Ministerio de Trabajo, a uno de los correos que se ha establecido
el ministerio para las diferentes, los diferentes trámites que se tienen actualmente con el Ministerio de Trabajo. Otro de los... Buenos días, permiso, no se ve la presentación. ¿No se ve la presentación? Claro. No se debe compartir. Okay. Perfecto, vamos a ver, algo pasó, por eso lo preguntaba. Déjame ver aquí. Sale la presentación, creo que yo puedo continuar hablando del tema, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver ahora mismo es el Decreto Ejecutivo 78. El Decreto Ejecutivo 78 es un decreto, como ya les mencioné, en mi opinión, muy importante. Y es muy importante, ¿por qué? Porque él regula muchos temas. Sin embargo, lo fundamental de este Decreto Ejecutivo es que él establece la obligatoriedad de las empresas o del empleador a contar con un comité de salud e higiene para la prevención y atención del COVID, el cual estará integrado, como ya veremos, por representantes de los trabajadores y de los empleadores. Igualmente, el Decreto Ejecutivo 78 también contempla la aplicación de los protocolos, que son muy importantes para asegurar el tema de la higiene y la salud en el ámbito laboral para la prevención y atención del COVID. Por eso que la importancia de este decreto ejecutivo. Otro aspecto que tiene este decreto es que regula lo relativo a los trabajadores mayores de 60 años, en el sentido que pueden trabajar, sin embargo, tienen primero que agotar el tema de las vacaciones. ¿Por qué? Porque pueden ser trabajadores que tengan algún tipo de condición médica que no le permite estar expuesto al virus. Es decir, tienen que tomarse mayores precauciones en cuanto a estas personas. También el tema está de las, ¿cómo le diría? De las vacaciones vencidas o adelantadas que se establece para todos los trabajadores de la empresa. Igualmente, también regula lo relativo a lo que es el teletrabajo y el trabajo a disponibilidad. Ahora bien, establecido, creo que ya hemos podido recuperar la presentación. Es correcto, licenciada, ya podemos ver su presentación. ¿Ya la puedes ver? Sí. Ok, vamos aquí, ahora sí la puedo ver, ya está el decreto. Ok, ya hablamos del decreto ejecutivo 78. Vamos a entrar entonces en lo que es la resolución, que es uno de los puntos más álgidos que hay actualmente. Como les comentaba, la resolución 137, ¿qué es lo que hace la resolución 137? La resolución 137 establece lo que es el protocolo para preservar la higiene y la salud en el ámbito laboral para la prevención contra el COVID o el coronavirus. Entonces, esta resolución consta, a pesar de que la resolución es extensa, ella consta con 4 puntos fundamentales. Y estos 4 puntos fundamentales son, y que debe de tener nuestro protocolo en las empresas, presten atención, es la información general sobre el COVID. Pues ya sabemos mucho sobre la información general sobre el COVID, sin embargo, hay que ponerle en el protocolo. Tiene lo que es la creación y las responsabilidades del Comité de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID, las medidas y acciones de carácter general para la prevención del COVID y también las medidas y acciones específicas por sector. Entonces, viendo lo que es el comité especial. El comité especial es un comité, y yo creo que el mismo término lo dice, el comité especial es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el comité
tiene que velar por cumplimiento, primero, por la confección del protocolo, segundo, por el cumplimiento de cada uno de los parámetros establecidos en el protocolo y en los lineamientos que ha establecido el Ministerio de Salud. El comité deberá estar integrado por un mínimo de 2 trabajadores, un máximo de 6 trabajadores, que esto va a depender del tamaño de la empresa. Así vemos que si una empresa tiene de 2 a 10 trabajadores, van a haber 2 personas. Si tiene 140, 40 trabajadores, van a ser 4, y de 41 más van a ser 6 personas. Esas 6 personas o 2 personas o 4 personas, lo que se busca es que uno sea un trabajador y un empleado y un representante del empleador, que no son dos personas. Y así va a variar. Si son 4 serán 2 y 2, y si son 6 serán 3 y 3. Debe ser en números iguales a los que representan al trabajador, e igualmente los que representan a la empresa, que normalmente, disculpen, son los jefes de departamento, los ejecutivos. Es muy importante que nosotros sepamos a quiénes vamos a escoger para formar parte del comité especial. Este comité especial es un comité que va a estar actuando de manera continua, es decir, no es que se nombra y no va a tener ninguna función, no, él tiene una función continua dentro de la empresa. E igualmente, el comité se establece con independencia de lo que es el comité de quejas, que guarda relación con el reglamento interno de trabajo, porque nosotros podríamos pensar, bueno, pero si yo tengo ya un comité que es el comité de quejas en la empresa, yo puedo utilizar el mismo comité. No, usted tiene que establecer un comité, podrán ser las mismas personas, eso va a depender, pero tiene que ser un comité que sea exclusivamente para la atención del COVID. Miren, al comité se le han asignado más de 18 funciones, pero en este momento yo no puedo hacer referencia a todas ellas. Sin embargo, quiero decirle que el comité es el ente encargado para la divulgación, la comprensión, el cumplimiento del protocolo. También tiene que llevar una bitácora actualizada de todos los datos de los trabajadores de la empresa. Esto es sumamente importante, porque en esos datos actualizados de la empresa va a establecerse si una persona estuvo COVID, tiene COVID, lo tuvo, estuvo con personas que hayan tenido el COVID, todas estas cosas que son importantes. Y de allí la importancia de quienes forman parte del comité, porque este comité tiene que actuar con ética y estricta confidencialidad de la información que se tienen en las bitácoras, porque si bien es cierto, la empresa ya tiene una bitácora, tiene expediente de las condiciones médicas de los trabajadores, de todas sus generales y todo esto, eso lo maneja la empresa, lo maneja recursos humanos, y si llega a oídos de alguien es a la gerencia, y de allí se maneja con una estricta confidencialidad. Por eso esa estricta confidencialidad se le ha atribuido igualmente al comité de empresa, perdón, al comité especial. El comité tiene que garantizar o llevar un control también de cuáles son las áreas de la empresa o las ocupaciones que tienen un mayor riesgo de contagio por la exposición al público. Tiene que crear las brigadas de limpieza que veremos más adelante. Tiene siempre que asegurarse que los baños estén con todo el material pues necesario para el lavado frecuente de las manos de los trabajadores. Tiene igualmente que capacitar a los trabajadores en el uso correcto de los equipos y hacer las capacitaciones para el uso correcto del protocolo al personal. Y también tendrá que contactar en su momento dado con las autoridades competentes o más bien el Ministerio de Salud, para tener los canales abiertos por las incidencias que puedan presentarse dentro de la empresa. Ahora vamos a ver entonces lo que son las acciones de carácter general que contiene el protocolo del Ministerio de Trabajo. De carácter general, pues ya muchos saben, ya todos lo sabemos, el lavado constante de manos. Debemos recordar que no es un lavado común, es un lavado que conlleva
cierta dedicación, por decirlo así, al lavado de las manos. Tienes que tener un tiempo, hay que hacerlo con agua y jabón, hay que lavarse las manos lo más que se pueda, no solamente los deditos, sino toda la mano completa, yo diría que hasta el antebrazo, en la posibilidad que se pueda. También está dentro de las medidas generales el tema de evitar compartir útiles y herramientas de trabajo. Este es un tema sumamente quizás complicado, porque cuando estamos en el día a día de la oficina, yo por lo menos lo digo, yo voy por el pasillo y me llama mi asistente, licenciada, necesito que me firme de urgencia esta nota o este documento, y yo, si no tengo pluma, el primero que encuentro en el camino le quito la pluma y firmo. Eso no lo puedo hacer yo. Como no lo puedo hacer yo, no lo podrán hacer ustedes y no lo podrán hacer sus compañeros de trabajo. Y eso tiene que estar establecido en el protocolo. Igualmente tenemos que tener lo que son el acceso al agua para los trabajadores para que puedan hidratarse. ¿Por qué? Porque la hidratación es importante para el tema de la prevención del COVID. Hay que entregar a los trabajadores lo que son los equipos de protección personal, como mascarillas, guantes, la protección ocular, y los trabajadores a su vez tienen la obligación de utilizarlo en forma responsable y sin malgastar, porque es que la empresa ahora tiene que, dentro de su gasto, incluir el gasto de los equipos de protección para el personal. Antes, dependiendo de la actividad de la empresa, se daban, pero no en la magnitud que tienen que darse ahora. Y aquí hay un tema muy importante, el tema de los equipos de protección. Aquí el ministerio te dice que las mascarillas debes dárselas principalmente al personal que tienen un contacto directo con el público. Sin embargo, como veremos más adelante, las líneas te dicen que tienes que dárselo a todos. Y yo me inclino por las líneas porque realmente tenemos que utilizar todos los trabajadores las mascarillas cuando estamos trabajando. Diferente de los guantes. El tema de los guantes, no es muy recomendable dar guantes salvo que el trabajo lo requiera o que estés en contacto directo con las personas. Otro de las medidas de carácter general es el tema del comedor, el uso del comedor. Hay que reglamentar el uso del comedor en las empresas si se tiene. Y si no se tiene comedor, habrá que reglamentar también la hora o la forma cómo se va a almorzar, cómo los trabajadores van a hacer uso del almuerzo. En cuanto al comedor, tiene que haber diferentes horarios. No pueden comer todos los trabajadores al mismo tiempo. Esto va a ser un cambio que se va a sentir. ¿Por qué? Porque anteriormente la hora del almuerzo era la hora en la que compartíamos los compañeros de trabajo, veíamos la televisión, de repente veíamos las noticias, todos estábamos sentados en el comedor. Sin embargo, ahora no vamos a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque no pueden estar todos los trabajadores en el mismo momento, hay que guardar la distancia, eso es lo que es parte de las distancias. Tenemos que tomar en consideración que si guardamos los alimentos dentro de la refrigeradora, entonces tienen que ser guardados de manera hermética, que no le entre nada, que estén bien tapados, bien cerrados. Tenemos que tener un espacio para que los trabajadores puedan lavar sus utensilios, e igualmente la limpieza del comedor deberá hacerse cada vez que termina cada turno. Termina un turno, vamos a suponer que hayan 2 o 3 turnos en la empresa, no sé, eso dependerá de cada empresa en particular. Estos son lineamientos generales, pero recuerden que todos estos lineamientos generales tienes que adaptarlos a tu actividad y a tu realidad como empresa. Entonces, las brigadas de limpieza tienen que hacer esa limpieza después de cada almuerzo. Otro de las medidas que vamos a tener que tomar en consideración es el tema de la ventilación. La ventilación de las áreas es muy importante. La luz, yo no sé si aquí podrán ver, atrás de mí me pega, tengo una
ventana donde me pega la luz. Sin embargo, esa ventana es cerrada porque mi oficina tiene aire acondicionado central y hay que tomar en consideración esa. La limpieza en estos casos de los aires acondicionados debe ser más constante que antes o más periódica que como lo hacíamos anteriormente. Hay que, como les dije, hay que abrir las puertas y las ventanas por un mínimo, perdón, de 15 minutos. Debemos de tener las cortinas abiertas. Para las chicas que están aquí conectadas, ellas podrán recordar, en los salones de belleza, cada cierto tiempo las puertas se abren porque el humo que sale de los blowers y de las planchas no se aguanta. Bueno, aquí no va a haber humo ni de blower ni plancha, pero sí tenemos el problema del virus. Entonces, como está este tema del COVID, tenemos que abrir las ventanas y las puertas por lo menos cada 15 minutos. Otro de los temas que se regula es las reuniones, la creación de los equipos de trabajo y los viajes. No podemos realizar reuniones, perdón, que tengan más de 10 trabajadores. Es decir, olvidémonos de que cuando retorne nuestro bloque nos vamos a reunir con todos los trabajadores en algún lugar de la oficina. No podrán haber más de 10 personas en esas reuniones y tenemos que mantener el distanciamiento. De allí que al no poder haber tantas reuniones, de allí que se dice que hay que incentivar la realización de videoconferencias, por lo menos lo que estamos haciendo ahora mismo, un Zoom. Eso se puede hacer en las reuniones vía Zoom, las reuniones vía Met, tantas plataformas tecnológicas que hay que podemos utilizar, incluso el mismo teléfono. Lo que hay que hacer es evitar que nuestros trabajadores salgan a donde los clientes y que los clientes vengan a nuestras empresas. Igualmente está el tema del trabajo en grupo. El trabajo en grupo tiene que ser mínimo, y esto es un tema bastante delicado porque hay trabajos que hay que hacerlos en grupo o en cuadrillas, pero tendrán que ajustarse a la nueva normalidad laboral. El tema de la rotación personal, como vemos aquí en la presentación, tema de la rotación personal y las modalidades de teletrabajo, porque ahí se menciona al principio del decreto ejecutivo 71, del decreto ejecutivo 78. ¿Por qué? Porque ellos nos hablan de las modalidades de las vacaciones acumuladas, que hay que darle vacaciones acumuladas al personal o vacaciones adelantadas. Yo tengo entendido que hay muchos trabajadores en este momento que ya van por las vacaciones de 2021 y algunos estarán rondando ya las del 2022, pero bueno, frente a esta pandemia hay que tomar decisiones. También está la herramienta del teletrabajo. El teletrabajo, yo tengo mis aprensiones sobre el tema del teletrabajo. Yo más que llamarlo teletrabajo, yo le llamaría trabajo a distancia o trabajo en casa. ¿Por qué? Porque tal como está regulado el teletrabajo en la ley 126 del 18 de febrero del 2020, son muchos los requerimientos que tengo que tener que cumplir para aplicar el teletrabajo. Sin embargo, se permite hacer el teletrabajo de la manera no tan al detalle o de la manera tan específica como lo establece la ley 126, pero las condiciones actuales así lo han meritado. También está la jornada de la modificación temporal de la jornada de trabajo, ya esto lo vimos. El último punto que establece las medidas de carácter general es el estrés laboral. El estrés laboral es un tema que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Las personas que están en recursos humanos, desarrollo organizacional, saben perfectamente cómo es el tema del estrés laboral, y aquí lo que nos dice el protocolo es, y que tenemos que establecer nosotros en nuestro protocolo también, es que debemos permitirle a nuestros trabajadores tomar pequeñas pausas de 5 minutos cada hora. Esto va a ser impactante en su momento dado, para que el trabajador realice ejercicios de estiramiento, de respiración, vaya al baño, busque agua, esté en movimiento y pueda disminuir lo que es el estrés laboral. Visto las medidas y acciones específicas, vamos a pasar entonces a lo que son las medidas, vimos las generales, vamos entonces ahora a pasar las medidas y las acciones específicas. Las medidas y las acciones específicas, de acuerdo al protocolo, están
y reguladas dependiendo del sector. Está el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario es el sector que está conformado por las actividades de agricultura, ganadería, la caza, la pesca y actividades relacionadas. En este sector, uno de los puntos específicos es regular el tema de la exposición al sol. Miren, algo que quizás pareciera que no tiene mayor relevancia, pero sí la tiene, es la exposición, reducir la exposición de los trabajadores al sol. Claro, esto sin afectar lo que son las condiciones contractuales y la productividad de la empresa. Esto nos lleva a que ahora, si nosotros teníamos programados planes a desarrollar durante el año 2020, yo estoy segura que la gran mayoría de las empresas ya los ha reevaluado y los está ajustando a la situación que estamos viviendo actualmente. Otro de los puntos específicos para el sector primario es el tema de la desinfección de las canastas. Hay que desinfectar las canastas, los cajones o cualquier otro recipiente que utilizamos para el tema de las cosechas, por lo que nosotros tenemos entonces que tenerle al trabajador el agua y el detergente, ¿no? Pero no es cualquier detergente, tiene que ser uno de los detergentes permitidos por los protocolos y por los lineamientos. En cuanto al sector secundario, en el sector secundario están parte de lo que son la explotación de minas, las industrias, el suministro de gas, el tema de la electricidad, vapor, aire acondicionado, la gestión de los desechos, las actividades de saneamiento y de construcción, que son parte de este sector, son de los que están ahora mismo en el bloque 1 y 2, a los cuales se les ha ordenado reactivar o se les ha permitido reactivar la actividad. Aquí, en el tema de las minas, por mencionar uno, si no, no nos alcanza el tiempo, el tema de las minas, mire lo que señala, dice que nosotros tenemos que fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica de las diferentes infecciones respiratorias agudas. ¿Por qué? Porque todas esas infecciones respiratorias pueden estar relacionadas en un momento dado con el COVID, o a una persona que tenga una infección respiratoria es mucho más propensa o a contraer el virus. También nos dicen, y eso va a aplicar realmente para todos, es que tenemos que garantizar que el personal de la salud y seguridad ocupacional, los médicos y todo el que está relacionado con los temas de salud dentro de los proyectos, se encuentre estrechamente relacionado con los lineamientos y los avances que se han dado en materia para la prevención y propagación del COVID, del tema de los casos sospechosos, así como el uso adecuado del protocolo y de toda la documentación que el Ministerio de Salud nos brinda. La resolución 137 que establece el protocolo, como les dije al principio, es un tanto extensa. En este momento no vamos a poder entrar a verla toda, sin embargo, he tratado de establecer algunos de los puntos más básicos, los cuales quizás adentremos un poquito más cuando entremos a ver entonces lo que es la resolución 405, emitida por el Ministerio de Salud. La resolución 405 es la que establece los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas post-COVID en Panamá. Esto es muy importante. Ya vemos que hay un protocolo que tenemos que cumplir, un protocolo que establece una serie de normas y medidas que tenemos que adoptar, y también están los lineamientos para el retorno a la normalidad. Los lineamientos en términos generales agrupan o contienen lo que es el protocolo. Hay algunos detalles que varían, por lo menos en el tema del comité. Se establece también que hay que tener un comité, pero en este caso sí te dice la resolución que este comité puede estar integrado por las personas que formen parte del Comité de Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aquí en la seguridad de salud y higiene en el trabajo,
se regula mediante la resolución 45.588 del 2011, del 17 de febrero del 2011, porque ella tiene que ver con el plan de prevención de riesgos ocupacionales. Ese es un tema aparte a esto. Sin embargo, el Ministerio de Salud, conociendo la existencia de esta resolución, ella ha permitido que el Comité de Salud, que es el mismo comité que establece el protocolo, sea conformado, pueda ser conformado por los miembros del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. ¿Qué pasa? Este comité va a tener que asumir el rol de vigilancia del riesgo epidemiológico, porque realmente estamos frente a un riesgo epidemiológico. E igualmente, aquí, y esto sí lo pueden apuntar, esto es importante, la empresa tiene que incluir y mantener la prevención del riesgo del COVID dentro de su sistema de gestión de riesgos laborales. Entonces, ese sistema de gestión de riesgos laborales está regulado por lo que es por la resolución de la Caja de Seguro Social sobre los planes. Entonces, va a haber que hacer una adecuación de los planes en cuanto a este punto, porque tenemos que incluir ese tema. Otro de los lineamientos que contiene la resolución 405 es el tema de las medidas de prevención y de controles generales. Y aquí los lineamientos van un poquito más allá, porque la resolución del Ministerio de Trabajo habla sobre los trabajadores. Aquí se habla sobre los trabajadores, empleadores, los clientes, los proveedores y los visitantes. Aquí podemos ver las figuritas que hemos puesto. Estas figuritas representan cada una de las medidas de prevención y control que tenemos que tomar. Quise ponerlo así porque ya anteriormente en el protocolo habíamos hablado, y aquí solamente vamos pues a resumir un poquito. Lo que es el lavado de manos frecuentes, ahí vemos tiene que hacerse, como ya dijimos, con agua y jabón, y debe hacerse cada 30 minutos. El tema de las mascarillas, en el tema de las mascarillas ellos recomienda que las mascarillas tienen que ser obligatorias para todos los trabajadores y la empresa tiene la obligación de entregarlas. Sin embargo, nos dice que cuando el trabajador está en contacto directo con público, sus mascarillas tienen que ser quirúrgicas. Sin embargo, cuando no hay un contacto tan directo con el público, se permite que sean las mascarillas que han salido ahora, las reutilizables, que hay en diferentes formas, colores, tamaños, pero siempre tienen que tener presente que todas esas mascarillas tienen que cumplir con los lineamientos previamente establecidos. Vemos el tema del distanciamiento físico. El distanciamiento físico que se va a tomar en cuenta tanto para la resolución como para los lineamientos es de 2 metros. Tiene que haber un distanciamiento de 2 metros entre los trabajadores en el lugar de trabajo, es decir, donde yo me siento, donde está mi escritorio, tiene que haber 2 metros hacia mi frente, 2 metros hacia mi derecha, hacia mi izquierda y hacia la parte de atrás. Esto también conlleva lo que va es la reorganización de los espacios de trabajo, y esto es muy, muy importante que tenemos que tomarlo en consideración. El tema de los equipos de protección personal, pues ya hemos hablado un poco del tema de los equipos de protección personal. El tema de los guantes, aquí quiero comentarles que en el tema de los guantes no es necesario que todos los trabajadores usen guantes, van a usar guantes los trabajadores que están expuestos al público, y sobre todo aquellos trabajadores que tienen que ver con la manipulación de los alimentos. Eso es específico, pues sobre todo para el tema de los restaurantes, de las tiendas, podría ser, de los kioscos, de las panaderías, de todo este tipo de actividades económicas. La protección ocular, el tema de la protección ocular
no es necesaria la protección ocular, salvo en los casos que los trabajadores estén expuestos a lo que son salpicaduras, gotas o riesgos químicos. Allí es cuando se requiere la protección ocular. En los otros temas no es necesaria la protección ocular. Recordemos que lo importante aquí es el tema de el lavado frecuente de las manos, el distanciamiento físico que debe haber entre los trabajadores, el tema de la limpieza, y aquí los lineamientos nos dicen en cuanto a las limpiezas. ¿Qué nos dice en cuanto a las limpiezas? Que la limpieza se hace con 3 pasos, imagínense, tiene que haber 3 pasos, lo que es la limpieza en sí, que es con agua y jabón, el enjuague, hay que enjuagar el área, y la desinfección del área, que la desinfección del área la vamos a hacer cumpliendo con los lineamientos que establece tanto la resolución 405 como el decreto del protocolo. ¿Por qué? Porque ahí nos establece de manera precisa cuáles son las medidas que yo tengo que utilizar para aplicar mi desinfección. Y lo que te dice es que las medidas son los productos que tengan clorato, son los productos que estén conformados por clorato, compuestos de amonio, cuarentenio y alcoholes. Entonces, ahí nos dicen que se utiliza una parte del compuesto de clorado por 99 partes de agua. Eso significa que son 10 mililitros del compuesto por 990 mililitros de agua. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el producto tampoco puede ser concentrado, porque eso tiene otras implicaciones. El exceso del control puede afectar tanto a las personas que lo están utilizando, como a las personas que están en el lugar de trabajo o están cerca de las áreas donde se han hecho las limpiezas. Las limpiezas tienen que hacerse al teléfono, a todo lo que son las superficies, a la entrada, a las puertas. Ahí está también el tema de lo que es que tenemos que limpiarnos los zapatos antes de entrar a las áreas de trabajo o a la empresa. Eso también conlleva el tema de que tenemos que, bueno, eso lo vamos a ver ahora más adelante, eso lo dejo para ahora. El tema de usar las bandejas de no recuerdo el nombre ahora mismo, pero son esas bandejas donde con una solución especial limpiamos nuestros pies, pero al lado tenemos que tener también la bandeja que los seca. El tema del uso adecuado de los desechos. Las personas que utilizan el uso de los desechos tienen tienen que utilizar lo que son bolsas herméticas que se van a cerrar. No se puede limpiar si no es con siguiendo estas medidas. Y aquí traigo a colación un tema importante que no lo mencioné en el protocolo, y es la creación de las brigadas de limpieza. Ahora la limpieza dentro de las empresas no la va a hacer solamente el aseador, la persona que nos ayuda con la limpieza. Hay una brigada de limpieza, y esa brigada de limpieza es la que se va a encargar de hacer la limpieza dentro de las empresas, siguiendo con los lineamientos pues que ya hemos establecido. Otro de los puntos que establece esta resolución es el tema de los horarios especiales, y la restricción de las personas que van a estar en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque hay que establecer los distanciamientos de 2 metros, y eso lo vimos también. Está el tema del monitoreo de los síntomas de los colaboradores y los clientes. Aquí en el tema del monitoreo tenemos que tomar diariamente la presión a nuestros colaboradores. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva al punto de que nosotros vamos a tener que comprar los termómetros estos digitales que hay y poner a alguien en la entrada de la empresa a que todo aquel que entre tiene que
tomarle la presión. Tiene que tomarle la temperatura. Esa temperatura que se toma a la persona tiene que llevarla en las bitácoras, hay que hacer las anotaciones correspondientes, también de los diferentes síntomas que puedan presentar los trabajadores en un momento dado. Se reitera aquí en los lineamientos lo que es el tema del manejo del estrés laboral. Aquí lo que te dice es que los empleadores deben mantener o deben permitirle a los trabajadores tomar las pequeñas pausas para hacer actividades. Ya vimos cuáles son las actividades que ellos pueden realizar. En este sentido, y para concluir este punto de lo que son el protocolo y los lineamientos del Ministerio de Salud, tanto el Ministerio de Salud como los protocolos, ellos establecen cuáles son los ejercicios, nos dan las figuritas establecidas, nos dan de manera precisa la fórmula que tenemos que utilizar para los desinfectantes, para el jabón y este tipo de cosas que tenemos que utilizar. Aquí les presento una propuesta de matriz de llenado que tiene establecido los lineamientos del Ministerio de Salud. Ahí ustedes pueden ver que se llama que contiene las medidas sanitarias para las operaciones de las empresas durante y post-COVID. Esto nos sirve de referencia para ver cómo vamos a llenar nuestra matriz. En mi opinión, hay que hacer una matriz de riesgo para poder saber los riesgos a los que estamos expuestos, las áreas que efectivamente están más expuestas a riesgo, porque todos estamos expuestos al COVID. No hay una no hay quienes no estén expuestos, todos estamos expuestos. Unos están más expuestos que otros dependiendo de la actividad que realice. Pero todo esto nos lo dicen ambos, tanto el protocolo como los lineamientos. En mi opinión o mi criterio, nosotros tenemos que utilizar ambos documentos para hacer nuestro protocolo. El protocolo no va a hacerse solamente con lo que dice el Ministerio de Trabajo, sino tenemos que seguir también los lineamientos del Ministerio de Salud, porque los lineamientos del Ministerio de Salud son sumamente importantes. Ahora bien, visto lo que son los protocolos, quiero pasar entonces a que veamos lo que es el Decreto Ejecutivo 96. Porque una vez que nosotros cumplimos con los protocolos y los lineamientos, para nosotros reactivar nuestras actividades, tenemos que cumplir con otros temas, y es el tema del proceso laboral especial que establece el Ministerio de Trabajo. Y este proceso laboral se encuentra establecido en el Decreto Ejecutivo 96. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que informar al Ministerio de Trabajo mediante un formulario digital. Este formulario digital es muy sencillo, es un formulario. Es un formulario que está en Excel. Ustedes lo pueden bajar y lo van a ver bien. Este listado tiene que, en ese formulario lo tiene que hacerse el listado de los trabajadores que van a formar, los trabajadores que van a reiniciar labores. Tenemos que cumplir con todos los protocolos y el cumplimiento de los lineamientos de salud. Pasando entonces a ver lo que es la resolución 154, que es otro punto sumamente importante. La resolución 154 es la que adopta el formulario de los requisitos básicos. En este formulario se debe establecer todo lo que son nuestro protocolo. Eso se va a remitir vía digital al Ministerio de Trabajo. La Inspección Nacional del Ministerio es la que tiene que revisar la documentación, tiene que validarla, la misma, y aprobarla. Sin embargo, es el Ministerio de Salud el que expide la certificación. Esta resolución fue modificada. Bueno, aquí antes de eso vamos a ver, aquí les presento el formulario de manera rápida porque creo que estoy sobre el tiempo ya, y lo importante aquí son el tema de las preguntas. Este es el formulario, entonces es muy sencillo, ustedes lo pueden ver en la página. También establece esta resolución que el empleador tiene que tomar otras medidas como la de protección personal,
de seguridad para los viajes, en el caso de contagio, la participación de la información, la prevención de los contagios y muchas otras más. Como dije, la resolución 154 se modifica con la resolución 155. ¿Y la 155 qué hace? Que dice que cuando yo divide a las empresas en dos grupos, las que tienen menos de 51 trabajadores y las que tienen más de 51 trabajadores, que dice que nuestro protocolo de menos de 51 trabajadores puede ser firmado por el gerente, el encargado de recursos humanos, pero cuando tenga más de 51 deberá ser firmado por un profesional de la salud, un ingeniero con maestría en ingeniería y seguridad ocupacional, prevención de riesgos ocupacionales o cualquier otro profesional que haya desarrollado esos temas, dentro de los cuales me encuentro yo. Aquí vemos también que la reforma lo que te dice es que las inspecciones se van a realizar 4 meses después de que se reactivan las diferentes actividades económicas. Sin embargo, yo pienso que nosotros tenemos que hacer los protocolos con los lineamientos una vez. Es más, debemos de ir trabajando ya en los protocolos y los lineamientos y no esperar a que el bloque al cual pertenecemos se abra o se reactive para empezar a trabajar en él. No podemos dormirnos en nuestros laureles. Aquí está la resolución 454, la resolución 454, perdón, 453. Ya estoy viendo mal yo los números, caramba, qué pena, disculpe. Mire, aquí lo importante de esta es la última resolución que fue de mayo. Aquí se reactiva el bloque 2. En esta reactivación, además de reactivarse el bloque 2, se dice que las empresas tienen que cumplir con los lineamientos de retorno a la normalidad. Sin embargo, se modifica la resolución 423 y la resolución 399. ¿Y qué dice? Ya no te establece un horario de trabajo. Lo que te dice es que tú puedes operar dentro de tu horario de trabajo. Asimismo, podrás dentro de ese entregar la entrega de las mercancías. Es decir, ya no hay limitaciones ni en cuanto a la cantidad de trabajadores ni en cuanto al horario. Bueno, con esto yo concluyo la parte de la presentación que teníamos preparada para el día de hoy. Me he pasado un poquito en el tiempo, ustedes me disculparán, pero bueno, cuando estamos conversando pues siempre vienen a la mente algunas cosas, otras se quedaron, pero las que he dejado por fuera, sé que no están por fuera, sino que sé que me las van a preguntar. En ese sentido, le paso la palabra a Julio. ¿Estás allí? Sí, gracias, muy amable por tu presentación, Giovanna, muy clara, con mucha información valiosa, pero hay muchas preguntas, intentaremos absorber algunas, ¿no? ¿Qué pasa si ya a estos colaboradores en condición médica se les ha agotado sus vacaciones? ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Bueno, este es un tema muy interesante, porque en realidad no hay nada dicho en cuanto a esto, y esto nos lleva a otro punto, mira, que está relacionado con el tema de la suspensión de los contratos de trabajo. Creo que si no hay vacaciones ya podríamos optar entonces por lo que es la suspensión de los contratos de trabajo, que también presenta una limitación porque te dice que es hasta 4 meses. No sabemos qué va a pasar después de los 4 meses porque el artículo 103 y 199 del Código de Trabajo que regulan este tema nos dicen que es hasta 4 meses, pero en el caso específico de estos trabajadores, yo diría que podemos pedir lo que es la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, que eso está vigente, y está vigente hasta tanto dure el tema de emergencia nacional que tenemos actualmente. ¿Alguna pregunta, Julio? Hay muchas otras. ¿Es obligatorio que los empleados vulnerables usen sus vacaciones? Sí, sí es obligatorio que los empleados vulnerables utilicen sus vacaciones y los no vulnerables también, porque eso nos lo dice el decreto ejecutivo 78. Por eso yo les decía en la presentación que este decreto era muy importante. ¿Puede obligar a los empleados vulnerables al teletrabajo o solo se recomienda? Lo que pasa es que el teletrabajo conlleva otras connotaciones. Hay trabajos que tú puedes hacer en teletrabajo, va a depender de
del trabajo, la actividad que haga el trabajador. Sin embargo, en mi opinión, sí, en un teletrabajo tú puedes obligar a un trabajador vulnerable, tú puedes obligarlo a que haga un teletrabajo, porque, reitero, nos lo dice también la resolución 78, o sea, la idea de esto es que el trabajador que en condiciones vulnerables también tenga acceso al trabajo. Entonces, al tener acceso al trabajo, puede perfectamente bien hacer el tema del teletrabajo si la actividad lo permite. Incluso señalan que si tiene más de 70 años, ¿cómo se procede? Es de muy, muy alto riesgo y qué se recomendaría. Creo que la respuesta es similar, ¿no? Sí, bueno, la respuesta sería similar y sería otro tipo de acciones que pudiesen tomarse con los trabajadores, de repente que pidan una licencia sin sueldo, no sé, eso sería quizás un extremo. Otro extremo podría ser la manera de terminar la relación de trabajo, porque es que, y que no lo hemos visto aquí, pues en todo este tema, la terminación de la relación de trabajo se puede dar en cualquier momento. Ok, dentro de los requisitos se pide una capacitación antes de volver a trabajar, incluso un calendario. ¿Esta se debe hacer por Zoom? ¿Se puede hacer? ¿Es válida? Sí, claro, sí se puede hacer por Zoom perfectamente bien. Recuerden que el protocolo nos habla del tema de las videoconferencias. Entonces, la idea de esto es mantener el distanciamiento y podemos nosotros perfectamente bien hacerlo por Zoom o por cualquier otro documento. Lo que sí tenemos que hacer es asegurarnos efectivamente que los trabajadores estén escuchando y estén pendientes del tema, que hayan participado de la capacitación que se les dé. Muchos colaboradores llegan súper temprano, pasan directo a sus puestos sin toma de temperatura. Esto es muy grave, ¿cierto? Sí, sí es grave porque ya vimos que los lineamientos nos hablan del monitoreo de síntomas de los colaboradores y clientes. Por eso les decía que eso nos va a llevar a que vamos a tener que tener a alguien al momento de la entrada que tome la temperatura a nuestros trabajadores o podrán tomarse al momento que inicia la jornada de trabajo, pero como llegan temprano, y yo lo sé, hay trabajadores que entran a las 7 de la mañana, pero desde las 5:30 están en la empresa. Están allá afuera, ¿por qué? Por el tranque, por no llegar tarde, por diferentes razones. Entonces hay que ajustarnos a nuestra nueva normalidad laboral. Aquí hay otra muy interesante. En el decreto que se habla de la reducción de jornada, habla de que los documentos deben ser presentados en forma física. ¿Eso sigue siendo así o es posible enviarlo en forma digital? Ok, ahí hay un tema. Por eso les mencionaba en las normas, al principio, eso lo establece el decreto ejecutivo 71, pero el decreto ejecutivo 71 fue modificado por el decreto ejecutivo 85, en el cual, porque sí decía que tenía que hacer personalmente, pero ¿cómo lo ibas a llevar si estaba el Ministerio de Trabajo cerrado y había una cuarentena y no podía salir? Eso obligó a las autoridades de trabajo a modificar el decreto y sí se puede hacer por vía electrónica. Al correo es modificación-sede@mitradel.gov.pa. Si no, lo pueden buscar en la página del Ministerio de Trabajo. Si solicitamos la reducción, gracias, si solicitamos la reducción de jornada, se vence el periodo solicitado, se podrá solicitar nuevamente, pero con una reducción mayor porque la situación económica se puso peor. Sí, el formulario de la reducción de la jornada te dice en uno de sus apartes cuál va a ser el tiempo de duración del acuerdo, ¿verdad? Y cuál va a ser el horario por el cual vas a trabajar. Entonces, también eso te da margen a que tú puedas en un momento dado reevaluar la situación. Muchos clientes me han preguntado esto precisamente. Yo estoy previendo que vamos a trabajar unas 24 horas a la semana, pero no sé
esto va a depender de cómo se desarrolla la economía en el país, de la apertura de las diferentes otras actividades, los diferentes otros bloques. Entonces creo que una vez vencido el acuerdo por el cual tú pactaste una reducción de jornada, tú puedes volver a hacerlo por otro horario, ¿no? Cambiando el horario de trabajo, que se ajusta a las necesidades de la empresa. Lo importante aquí es que tenemos que tener el acuerdo de los trabajadores. Es importante. Mira, las personas hacen preguntas que seguramente responden a las necesidades muy particulares de su empresa, pero una vez que las contestes ilustran a toda la audiencia. Claro. Dice, la persona que asea en la oficina está embarazada, ¿qué nos recomienda en este caso? Yo le recomendaría que la persona que está embarazada y es la persona que aseo, le cambies la actividad, la pongas a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque ella, por su embarazo, ella tiene, el embarazo no es una enfermedad, es una condición, pero esta es una condición que hace vulnerable a la trabajadora y al hacerla vulnerable a ella, la hace igualmente vulnerable al bebé, al niño que lleva en sus entrañas. Entonces, es preferible que la pongas a hacer otra función, aun cuando ahora las labores de limpieza, como les mencioné, se van a hacer por medio de las brigadas de limpieza. Pero sí te recomendaría que la cambien, que la pongan a hacer otra. Habrá que buscarle otra actividad que sea, hay que ver el tiempo que tiene de embarazo para ver cuándo sale de licencia y ahí podemos ir jugando. Ok, ¿qué se Para sabe? adaptar, ¿no? Sí, gracias. ¿Qué se sabe del sello Panamá Saludable? ¿Ya empezaron con eso? Bueno, el sello Panamá Saludable, eso tiene, en teoría, digamos lo que en teoría se ha empezado. Lo que pasa es que lo primero que hay que hacer es elaborar el protocolo con los lineamientos, remitirlo al Ministerio de Trabajo con el con el formulario de retorno a los lineamientos de la normalidad. Cuando tú tienes eso, la Inspección General de Trabajo revisa la documentación y, por decirlo, hace la inspección de verificación, le da un visto bueno y eso lo remite entonces al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud es el único ente capacitado para darte el sello de Panamá Saludable. Por lo que te reitero, en teoría está vigente, pero va a depender de cómo vayamos avanzando nosotros en tramitar o en presentar, realmente no en tramitar, en presentar el protocolo, los protocolos que debemos seguir con los lineamientos y el trámite que el ministerio le dé a este asunto. Lo que yo sí te puedo decir es que las inspecciones se están haciendo. Casualmente esta mañana en la radio escuchaba a un inspector, perdón, al director de empresas del MISI, donde hablaba sobre el tema de las inspecciones que se habían hecho en el día de ayer, y usted ve en los diarios, y usted, si revisa la página web del Ministerio de Trabajo, también te hablan de las inspecciones. Por eso yo les decía que no esperemos a 4 meses que se hagan las inspecciones como tal, sino que desde ahora vayamos trabajando en nuestros planes, en nuestros protocolos, vayamos haciendo el trámite para que cuando entremos ya hayamos pasado esa etapa o esa fase. Veo aquí que hay más preguntas, Julio. Julio, ¿estás allí? ¿Está ahí? Perdón, trataré de dar, tratemos de que las respuestas que tú des sean breves porque hay una Okay, cantidad de perfecto. más de 75, 80 preguntas ya. Lo que te quiero comentar es que ojalá que no se repitan algunas porque a veces es difícil llevar ese control, Sí. pero aprovechemos déjame ver aquí, unos 15 minutos más y trataremos de dar respuestas breves si tienes a bien, ¿no? ¿Te parece? Sí, no, por mí no hay ningún problema. Mira, ya que no puedo ver a los participantes frente a frente, de cara a cara y verles su expresión, no podía ver si estaban aburridos o si estaban durmiendo durante el momento que yo estaba hablando. Creo que lo más confortante de este webinar es precisamente las preguntas y respuestas. Gracias. El uso de mascarillas quirúrgicas es obligatorio para el área de retail. Imagino que sí.
Sí. En el área de retail, las mascarillas quirúrgicas es obligatorio. Ok. ¿Cómo funciona el área de la brigada de limpieza? ¿Lo puedo contratar externo y esa empresa debe tener, guardar con todas las condiciones que se exigen o lo puedo reclutar internamente? ¿Qué recomiendas allí? Muy interesante pregunta. Yo te recomendaría que lo hagas de forma interna. ¿Por qué te digo que lo hagas de forma interna? Porque tú no sabes el momento en que haya una inspección y tienes que tener a la gente allí. Ok. En el decreto 97 habla sobre adjuntar formatos de bitácoras de acciones, capacitaciones, reuniones. ¿Cuándo se envían esas bitácoras? ¿Es importante enviarlas? Sí, todo eso es importante enviarlo. Las primeras las vas a enviar cuando mandas tu protocolo, a través del formulario que establece la resolución 154. Si los baños son comunes en la oficina, eh, ¿quién es responsable de cumplir con el protocolo? Ya que son comunes y lo usan varias oficinas. Eh, yo te diría que la administración del edificio, pero eso no es óbice para que tú como empresa tomes las medidas también para que esos baños eh, eh, sean parte de tu jornada de limpieza. ¿Por qué? Porque tú estás protegiendo a tus trabajadores. Y recuerdas que el virus está en cualquier lado. Ok. Si utilizamos mamparas o algún medio para evitar el contacto, aún así es necesario los 2 metros de distanciamiento. Lo que pasa es que las mamparas las vas a utilizar, yo no le llamaría mamparas, son como una divisiones, más o menos que las han visto en los bancos. Eso te hace la división de los 2 metros de distancia, porque Ok. allí no hay un contacto físico directo entre el cliente y el trabajador. Ok, ¿es sancionable aquel colaborador que no siga los lineamientos del comité? Sí, sí es sancionable. Sí es sancionable porque los dice el decreto ejecutivo 78. Ok. ¿Quién hace las inspecciones, Mitradel o el MINSA? Mitradel y Minsa. La primera es de verificación del Mitradel y la última es del Minsa porque acuérdense que el Minsa es el que emite el Ok, sello de que ya me preguntaron de Panamá Saludable. muy bien. No nos han respondido sobre los requisitos enviados. Eh, ¿Qué hacer para lograr que nos respondan? Perdón, los requisitos enviados al Ministerio de Trabajo. Exacto, sí. Bueno, lo que pasa es que ese es un trámite. O sea, tú mandas tu formulario lleno con toda la documentación al correo que ellos te dicen que realmente es Panamá Digital. A Panamá Digital, ellos hacen el trámite y ellos van entonces avanzando con las inspecciones. Todo lo demás. Yo en estos momentos no te podría decir de manera contundente que puedas ir al ministerio a averiguar Ok. porque lo que se busca es que sea todo digital. ¿Cómo aplica para los PH que son consultorios, deben manejar un protocolo individual y otro para áreas comunes o pueden generalizar un solo protocolo? Yo diría que deben manejar dos protocolos, el protocolo general y el protocolo individual, porque fíjate, en los PH donde hay clínicas, las clínicas tienen que tener su protocolo y con mucha más rigurosidad que cualquier otro, porque ahí hay por lo menos en el caso de los odontólogos, ahí hay el contacto directo con el médico o con las personas que trabajan allí es continuo. Entonces yo te diría que el PH tenga el suyo y uno como particular tenga el de él. Que Sin el va a sello, estar ajustado a tu actividad. gracias. Sin el sello Panamá Saludable, ¿se puede iniciar operaciones, sí o no? Sí se puede iniciar operaciones. Sí se puede iniciar operaciones. Y aquí aprovecho.
Sí, sí puedes iniciar operaciones. Lo importante es que que el Ministerio de Salud active tu bloque. Una vez que activa tu bloque, entonces tú tienes que empezar a hacer todos los trámites para irte reactivando. Pero tendrás que tomar las medidas mínimas, las mínimas principalmente para poder reactivar, pero aun cuando no tengas el sello de Panamá saludable, puedes operar. Gracias, Giovanna. El decreto no establece hasta cuántas horas se puede reducir la jornada de trabajo. Sin embargo, el Mitradel ha dicho que no puede ser mayor del 50%. Si la norma no lo dice, ¿es válido el criterio de Mitradel? Bueno, esto es interpretación, ¿eh? Es, en efecto, la norma no lo dice, pero aquí pues tienes que ajustarte al criterio del Ministerio de Trabajo. Lamentablemente, ¿eh? Porque al final el Ministerio de Trabajo es donde vamos a ir a dar si hay algún reclamo por los trabajadores al final del camino por el tema de la reducción de las jornadas. Entonces, sí, yo creo que nos tenemos que manejarnos con los lineamientos del Ministerio de Trabajo, pero no hay un número específico o un porcentaje. Cuando se reactive la construcción, ¿cómo opera el distanciamiento? Si en muchas ocasiones se requiere la participación de dos o más personas para determinados trabajos. Ejemplo, hacer una estructura en donde un solo trabajador no puede, sino tiene que ser un grupo importante de varios. Bueno, fíjate que en el tema de la construcción hay un asunto muy importante. La construcción tiene que regirse por lo que es el decreto ejecutivo 2 del 15 de febrero del 2008, que es el que tiene el plan de prevención de riesgos. Ahí el tema de lo que es el distanciamiento social, sí, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado. Por eso te hablaba hace un rato del tema de los trabajos en cuadrilla o en equipo. Tiene que utilizarse la mínima cantidad de trabajadores. Esto nos va a llevar a una reinvención, una reorganización de la manera como estamos trabajando. ¿Eh? Precisamente porque tenemos que cumplir con los requisitos. Preguntan, ¿cuál es la opinión, cuál es su opinión de las empresas que ya se reactivaron? ¿Pueden solicitar nuevas suspensiones de contrato? ¿Eso está legislado? Sí, las empresas que ya se reactivaron pueden solicitar una suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque esa ley, ese decreto está vigente, esa reglamentación del artículo está vigente y sí se puede hacer. Porque fíjese, un tema, el ministerio incluso te habla de que es una apertura gradual y una reincorporación gradual de los trabajadores a la empresa. Se entiende que no van a poder ir todos los trabajadores. Por eso parte de los protocolos y los lineamientos te hablan de la rotación de los trabajadores. Aquí hay una muy interesante. Si una empresa inició operaciones en el bloque 1, ¿puede continuar con media jornada en vista de que no se están dando los ingresos suficientes para cubrir todos los gastos? Sí puede continuar con la media jornada, porque es que ahora ya el horario, lo que te dice es que tú puedes tener tu horario normal, pero también te dicen los decretos que tú puedes utilizar la reducción de la jornada de trabajo, o sea que es perfectamente válido. Interesante. Para las oficinas administrativas, el 25% de la capacidad que establece el MINSA y es el 25% sobre la planilla o el 25% del espacio físico con distanciamiento de 2 metros. No sé si voy a tratar de repetirlo. Con el distanciamiento de 2 metros. Ah, ok. Tenemos que abrir con toda la planilla. Si tenemos los contratos suspendidos, podemos incorporar poco a poco a los empleados. Y puedes incorporar poco a poco a los empleados. Por eso está el decreto ejecutivo 96, que en alguien me hizo una pregunta sobre eso, que te dice la reactivación. Puedes reactivar poco a poco, porque obviamente no sabes cómo está el negocio, no sabes cómo está el movimiento. Entonces tú vas a ir reintegrando poco a poco a los trabajadores. Ok. Dice por aquí, no me queda claro la cantidad de personas que debemos tener en la empresa. ¿Cómo se deben manejar estos protocolos en una empresa de 5 empleados, donde 5 van a hacer trabajo remoto y solo uno está en la empresa? Bueno, interesante pregunta. El trabajo a remoto también es una de las medidas, en los cuadros que yo presenté, que es una de las medidas que tiene que tomarse, tiene que verse lo de la protección en la modalidad del teletrabajo. Pero eso no quita que usted no tenga que tener su protocolo, aun cuando las personas estén en casa. Y sea uno el que esté en oficina. Ok, hago 3 preguntas más.
porque ya vamos rumbo a las 10:20. Según su opinión, ¿las suspensiones de contrato afecta el pago de la segunda partida del 13º, independientemente hay que pagarlo completo? Me río porque criterios. Este es un criterio. Mi criterio es que sí la va a afectar. Mi criterio es que la va a afectar, ¿por qué? Porque la partida del 13º mes se va a pagar con base al salario obtenido por el trabajador del 16 de abril del 2020 al 15 de agosto. Sin embargo, tengan presente algo. En la primera partida del 13º mes, el Ministerio de Trabajo fue del criterio que había que pagarla completa, aun cuando eran 15 días. Porque es que en este periodo yo no tengo ingresos, la persona no tiene ingresos. ¿Qué le va a poner? ¿Los vales de alimentación? O los vales que está dando, no son vales de alimentación, los bonos solidarios, perdón. Los bonos solidarios le vamos a poner, ¿qué salario le voy a poner? Entonces, mi criterio sería ese, que sí va a variar. Sin embargo, esto va a ser un tema de discusión para los últimos días de julio, principios de agosto. Ok, yo he observado en estas preguntas que hay mucha duda sobre este tema que te voy a preguntar ahora. Cuando se activa el bloque donde está nuestra empresa, ¿es obligatorio anular la suspensión de contrato de todos los trabajadores o podemos seguir sin anular la suspensión de contratos y que algunos se reincorporen a laborar? Cuando se abran los diferentes bloques y su actividad pueda operar, usted va a empezar a operar con los trabajadores que efectivamente necesita, cumpliendo con el distanciamiento de los 2 metros. El resto puede permanecer en contratos suspendidos. Ok, Pero si tiene la empresa, tiene que reactivarlo, no vas a reactivar progresivamente. gracias. Si la empresa tiene más de 51 colaboradores, ¿necesita tener un profesional de salud ocupacional en planilla o puede ser asesoría externa? No lo necesitas en planilla, puede ser en asesoría externa, pero ese profesional te tiene que firmar el protocolo. Ok. Muy bien, hay muchas otras preguntas que van a quedar aquí sin contestar, pero hemos contestado muchísimas. Podemos hacer la segunda parte, Julio. Podemos hacer la segunda parte, nos dice Giovanna, pero realmente este es un tema que la gente desea aclarar, la gente desea tener soluciones. Sé que la gente pregunta situaciones, digamos, Específico. particulares, Sí. muy particulares en la cual tiene dudas, pero muchas de las respuestas tocan a muchos que tienen situaciones similares, ¿no? Eh, pero antes de cerrar, me gustaría un mensaje final tuyo, valdría la pena. Claro, cómo no. Un mensaje Eh, final tuyo para todas estas personas que asistieron a este programa, incluso para los que lo van a ver, porque esto va a estar en el sitio web de la Cámara, esto va a estar en las redes de la Cámara, sobre todo en el sitio web y en YouTube, entonces la gente lo va a poder ver con más calma. Un mensaje final a todas estas personas que al final van a ser varios centenares. Gracias, Julio. Sí, bueno, yo primero quiero agradecerle a la Cámara por darnos la oportunidad y a todos los que participaron. Yo puedo concluir de muchas maneras, habrá muchas conclusiones sobre este tema. Sin embargo, mi mensaje final es el siguiente. Debemos de cumplir con los protocolos y con los lineamientos. Sin embargo, yo como empresa no hago nada con tener lineamientos y protocolos si yo no concientizo a mi personal de la situación actual por la que estamos viviendo, de cuál es nuestra nueva realidad laboral. Este es un trabajo en conjunto. Tenemos que buscar la sinergia con nuestros trabajadores, explicarles la situación. ¿Por qué? Porque ellos son parte de la solución. Somos todos parte de la solución, tanto la empresa como los trabajadores nos tenemos que unir. Yo espero que también actualmente hay una mesa del diálogo que ha sido designada por el gobierno. Yo espero que de esa mesa del diálogo surjan nuevas y mejores regulaciones o formas de tratar esta situación, pero les reitero, es muy importante que nos cuidemos todos. Tú te cuidas, yo me cuido, nos cuidamos en conjuntos. Todos dependemos del trabajo y al cuidarnos todos podemos garantizar la continuidad o la reapertura de los diferentes bloques que están pendientes. Y
estoy a su disposición para cualquier aclaración a este tema y cualquier otro tema. E igualmente les pongo a su disposición en nuestra revista Legislación y Economía, a la que puedan accesar en nuestra página web rbc.com.pa, que desarrolla este y otros temas más. También estamos en Instagram, estamos en Facebook. En Instagram nos pueden ver en @rbcweb, en el Twitter estamos en @rbc_abogados, y pues estamos a su orden para cualquier aclaración. Y les reitero, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad. Me encanta la cantidad de preguntas que han hecho, hay muchas otras más, pero bueno, lamentablemente no podemos absorberlas todas en este momento. Muchas gracias, Julio. Bueno, muchas gracias a ti. Realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora. Estos temas siempre generan mucha pasión. La gente preocupada por la gente que está en recursos humanos, la gente, abogados o administradores que tienen la necesidad de liderar los recursos humanos en las compañías, necesitan de toda esta información para poder tomar las mejores decisiones con su personal. No cabe duda de que el mundo laboral ha cambiado. Ya venía cambiando, pero ahora ha cambiado de manera más vertiginosa por el COVID. Tenemos que tomar respuestas rápidas, respuestas precisas. Yo quisiera agradecer entonces la participación de la firma Rivera Bolívar y Castañeda y de ti, Giovanna. Ha Siempre hecho un un gran placer. trabajo. Muy complacido porque nos hayas acompañado. Quiero felicitar también a todo el personal de la Cámara que está detrás bastidores, sobre todo a la ingeniera González y todo su equipo de trabajo, y que tiene que ver con la parte técnica, a María Eugenia y todo lo que tiene que ver con la parte de la divulgación, y a la administración en general. Hemos tenido mucho éxito con los webinars. Casi 3.000 personas han pasado por aquí en el último mes y medio buscando información, y para eso está la Cámara de Comercio, para asesorar, para educar, para capacitar, para informar, y esa es nuestra misión. Les invito entonces al webinar que tenemos el día jueves. Tenemos un webinar muy interesante que son plataformas digitales, y el día viernes tenemos uno también sumamente interesante que es de mucha motivación y de mucha energía, manejo de energía personal y trabajo remoto. Va a estar muy interesante. Se va a hacer el día viernes. Es un buen webinar para ese día, para que la gente se vaya con pilas muy cargadas el fin de semana que viene. Para que se Gracias, apreciamos mucho su atención. Gracias a todas las empresas miembros por acompañarnos, y nos vemos el próximo jueves en el próximo webinar. Muy buenos días. Buenos días.